Aleluya. Gracias, amados. Sean bendecidos para bendecir. Mientras nosotros aquí ofrecemos palmas al Dios de la gloria, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Padre, gloria a Jesucristo y a su Espíritu Santo. Aleluya. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Por favor, creo que podemos saludar al hermano que tenemos ahí a la par. ¿Me ayudas? Por favor, un segundito y estamos ahí en vivo solamente para, no sé si vamos a hacer mute los micrófonos. Si, if you can help me, I don't know if you mute everything else. Meanwhile, greet each other. Sean bendecidos. Allá en la esquina están levantando su mano. Aleluya. Bendecida. Aleluya. A mi maestro, dijo aquel. Sí, a ti. Aleluya. ¿Cuántos saludan al Espíritu Santo que está en medio de nosotros? Espíritu Santo, lo llamamos y dijimos: ven, Espíritu Santo, ven, llena mi vida, hoy llénalo de ti. Ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida, hoy llénala de ti. Aleluya. Tome del agua gratuita, agua que fluye, no se detiene. Esa agua, dice, es gratuita, así que gratis, sin que nosotros la devaluemos. Gratis, pero no barata. Hay que cuidar esta agua. Algunas ovejas entraron dentro de la corriente de agua, tomaron, bebieron, se satisfacieron y con sus mismas patitas revolvieron el fondo, y cuando venía la débil no tenía agua fresca para tomar, sino que estaba ya un poquito revuelta. Pero vino el pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, Jesucristo, y él aclaró todo lo que estaba revuelto. En algún momento quizás alguien dijo: en río revuelto ganancia de pescadores, porque hay que lanzar la red y las almas vendrán. Esa pesca se llama milagrosa, porque no es por su arte ni suerte, sino es por su parte. Usted ha sido llamado a ser pescador de hombres. Pero necesitamos en este tiempo discernimiento de espíritus, porque viene ese día de confusión. Una falsa unidad aparece, y con la falsa unidad todo lo falso. Por eso nosotros tenemos que afianzarnos en el verdadero Jesucristo. Así que vamos a levantar nuestras manos en oración, suplicando: Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que estamos viviendo en tiempos complicados, que la gente se confunde y a lo bueno le llama malo, a lo dulce le llama amargo. Pero nosotros, Señor, suplicamos discernimiento de espíritus para no ser engañados por lo falso, sino tener, Señor, esa confirmación que lo tuyo es verdadero, perdura a través del tiempo. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo. Gracias por esos dones maravillosos, regalos en el cual nos adornas como iglesia novia, pero también como iglesia cuerpo. Nos enseñas, nos recuerdas, nos disciplinas, amonestas, nos corriges. Gracias, Padre, por tu palabra. Envíala a nuestras vidas y a las vidas de todas las personas que necesitan escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús
lo suplicamos. Y el pueblo que lo cree dice, y el pueblo que lo cree dice, y confirmemos con un fuerte amén, amén, amén. Lo creemos, lo recibimos en el nombre de Jesús. Tome su lugar, los que están parados y los que están sentados, pónganse de pie. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Pero tenemos que entrar en la unificación de nuestro espíritu. Tenemos un espíritu tan terrible que se llama ecumenismo, donde tratará de reunir a todas las religiones para hacer una sola iglesia. Un gobierno también que se propone ser el gobierno mundial. También la unidad de ejércitos, la unidad de la banca, la unidad del comercio. Por lo menos hay alrededor de 12 compañías alimenticias que suplen a todo el mundo del pan nuestro de cada día. Mientras los contenedores están detenidos, hay espías en la economía, espías en la tecnología, todos copiándose uno a los otros, y aún hasta los muchachos en la escuela cuando hacen sus exámenes, copiándose uno al otro. Aquí sí se vale copiar también, pero lo bueno, imitadme a mí en tanto que yo imito ¿a quién imitamos? A Cristo. Imite a Cristo y seguro que va a sacar 100. Si su calificación es con el abecedario, va a sacar A, pero no cualquier A. Diga conmigo A+, o como dicen allá, A+. Pero vamos a ser llamados los abanderados, los que van a romper las filas del ejército y se unirán al grupo élite para combatir en los aires en favor de los que se queden aquí en la tierra. Yo no me quiero quedar ni quiero que usted se quede. Escapemos de lo que vendrá. Así que le quiero dar la bienvenida a usted en esta hermosa hora con Éxodo 15:27, el cual dice: y llegaron a Elim, en donde habían 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y se asentaron ahí junto a las aguas. Esta semana llegó el cuerpo de bomberos en sus delegados a supervisar nuestras salidas de emergencia, el cupo, nuestras reuniones, también los extinguidores. Y pasaron, les di la bienvenida y me preguntaron, ¿qué significa Elim? Y entonces empecé con ese nombre que Dios mostró en el año 1962. Usted no había nacido, ¿verdad? Gloria a Dios. Me gozo de esa juventud preciosa. Pero nosotros los que somos clásicos, ¿verdad? Recibimos esa bendición de los orígenes y conocer la historia del movimiento. Se lo compartí a este agente especial de los bomberos y se quedó muy impresionado de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto y en medio de complicaciones ahí de carácter, de gente, porque no solamente salió el pueblo de Israel, sino con ellos salió un grupo que en una versión le llaman chusma, que eso significa gente del populacho que se mezcló. Y ellos inquietaron al pueblo de Israel para pedir lo que tenían y estaban acostumbrados. Ellos estaban acostumbrados a las grandes ollas de carne. Ellos disfrutaban de el pescado gratis. Disfrutaban de los ajos, cebollas, puerros, apios, todo lo que es disfraz en el olor, pero que no sustenta, no nutre. Y ahora ellos pidieron
Y dice que se complicó porque 3 días pasaron y estaban sedientos. Y en esa sed el Señor manifestó su gracia, su amor, y les dio agua de beber. Pero después de esa experiencia de Mara, llegan a un lugar, y ese lugar se conoce como Elim. 70 palmeras y 12 fuentes de agua, y acamparon ahí junto a las aguas. Entonces, ¿qué significa? Me dijo. Significa un lugar de reposo, un lugar donde el bienestar de Dios llega a nuestras vidas. Bienestar es el shalom. Shalom no es solamente paz o ausencia de problemas. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Cristo ya venció, nosotros somos más que. Nosotros somos más que. Aleluya, diga: somos más que vencedores. Hay triunfo en Cristo Jesús. Aquellos amados hermanos que están en este momento también allí, por supuesto, tenemos en transmisión elimfm.com. Anoche sonó como creo que tal vez a las 6 de la tarde, ¿te acuerdas de Maranatha Music? Sonó esos cantos de liberación, ¿te acuerdas? Maranatha. Y salieron esos cánticos que hubiera deseado que se extendiera toda la noche. Música que nos permite adorar al Padre en espíritu y en verdad. Entonces hay hermanos que se conectan, amigos, y bendigo al Señor y mando un saludo a todos aquellos que están en este momento conectados en elimfm.com. Estamos haciendo una inversión para la aplicación del sistema Android para que todos los dispositivos que se tengan puedan conectarse. Así que enviamos un fuerte saludo a nuestros hermanos, amigos, a nuestra transmisión, y queremos presentarle el tema: la falsa unidad. Capítulo 8, verso 28 de Mateo 8, 28. Quiero llevarlo porque sé que nos queda poco tiempo para estar aquí. Y la confirmación del 22 nos hablaba de la falta de unidad como división, pero también idolatría. Y lo que se espera para el mundo es caos y desorden. Pero el Espíritu de Dios se mueve sobre todo el globo terráqueo para darnos a nosotros fortaleza en tiempo de necesidad. Él trae un espíritu de unidad, mientras en el mundo hay una falsa unidad, una falsa recuperación económica. Nosotros nunca estamos en crisis, nosotros siempre estamos en Cristo. Así que esa falsa unidad del 22 nos habla de la división de los pueblos. Nos habla también de la idolatría. Aquella gente que temía a Dios dejaron su camino y empezaron a transitar en las sendas del mal. Si el 2 nos habla de unidad, tenemos que tener cuidado. Porque Eclesiastés ciertamente dice: más vale 2 que 1, pues tiene mejor remuneración para su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero ay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si 2 se acuestan juntos, se mantienen calientes. Pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, 2 lo resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. Por eso es que el Señor nos habla de la importancia para este año venidero de la fe, la esperanza y el amor. Podemos confesarlo: de la fe, la esperanza y el amor. Y el más importante de todos es el amor.
¿Cuántos le dan una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial por el amor? Entonces ese 2 del 22 me hablaba precisamente de la unidad. Pero tenemos también una falsa unidad por la cual nosotros tenemos que tener discernimiento. Y no me quiero salir de la perspectiva del 2. Sin embargo, encuentro falsedad en cierta corriente, como por ejemplo en el capítulo 8 de Mateo y verso 28, que es nuestro texto que nos ocupa. Si usted lo tiene, por favor me confirma con un fuerte amén. El lago de Galilea dice que puso sus pies en la tierra de los Gadarenos, es decir, que esta región era Gadara. Y al llegar a la tierra de los Gadarenos, les salieron al encuentro, ¿qué dice? 2 endemoniados. 2 estábamos hablando de unidad. Solamente aquí que la unidad es falsa. Estos 2 falsamente estaban unidos. Pero mire lo que sucedía con estos 2. Dice que estos 2 endemoniados salían de los sepulcros, violentos, a tal extremo que nadie podía pasar por aquel camino. Es decir, que ninguno podía visitar los alrededores que le llaman en otras regiones Camposanto, porque ahí hay una paz y una tranquilidad. Ya dijimos en alguna ocasión, ahí está la suegra con la nuera y miren, ahí está la cuñada, el cuñado, los vecinos. Usted pasa a las 11 de la noche, a las 11 de la mañana y todo, mire, en silencio. Sin embargo, pasa en las escuelas un bullicio, pasa en los apartamentos un bullicio, pasa en los centros comerciales un bullicio, bulla. Ahí paz y tranquilidad. Sin embargo, los vivos, dijo alguien, son los que asustan, no los muertos. Así que en esta región los vivos de una manera violenta salían de los sepulcros a tal extremo que la gente huía de ese lugar, prefería dar la vuelta y no pasar por ahí. Verso 29. Y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Los demonios reconociendo quién era el verdadero. Mientras las demás personas decían: ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Mire cómo los demonios disciernen, cómo los demonios tiemblan, pero no se convierten. Que aunque nosotros seamos un poquito tardos para entender, cuando la captamos, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y nos apartamos, y Dios tiene de nosotros misericordia. Y yo clamé a mi Señor y Él oyó mi clamor, perdonó mis pecados, me hizo nacer de nuevo. Bendigo al Señor por el espíritu de adopción, por el cual le puedo decir papaito o papi, daddy. Y dice entonces con otra pregunta: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo. Has venido a atormentarnos antes del tiempo. Como que estaba ellos, estos demonios que habían poseído a estos 2, estaban como visualizando el abismo. A propósito, hay un juego de niños llamado Block, algo así, y me dijo una nena, me dijo: ese es de que tú caminas por el camino del abismo y esas llamas de fuego no te queman si tú eres chispudo y caminas en línea recta. Y si te caes, te mueres,
pero siempre tienes vida y subes al camino y sigues adelante. ¿Cómo se llama el juego, hija? O esa etapa que pasa, se llama abis. Abismo, llamas. Y tú juegas eso, sí. Y mi hermanita también. Y el otro también. Y las edades, ahora en la tecnología ya y uno ni sabe, porque dice, es que nos conectamos por internet con nuestros amigos y jugamos. Y se vuelven adictos a ese juego. Y me dijo una madre también, yo noto que cuando mi hijo juega eso, se vuelve rebelde, contestón, malcriado. Entonces le tengo limitado las horas del juego y quisiera quitarle, pero tengo que ir gradualmente para hacerlo. Bueno, oramos por los niños para que el Señor traiga liberación de toda opresión. Verso 30. A cierta distancia de ellos había una piara, significa manada de animales. Una piara de muchos cerdos paciendo. Y los demonios le rogaban diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Como dijo el niño, ¿verdad? Mami, se me vas a pegar, no me grites. Pégame de una vez. Los demonios aquí dijeron, si nos vas a echar, mejor échanos, pero a la piara de cerdos. Entonces se les dijo, id. Y ellos salieron. Porque en la otra versión dice, es que no queremos ir ahí, al abismo. Le tenían hasta temor los demonios. Y la gente hasta se ríe del diablo. Creen que es simplemente un personaje de la lotería. Creen que pueden jugar con él. No, el diablo es un personaje con autoridad. Es una criatura terrible. Y dice que ellos salieron y entraron en los cerdos, y aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad y lo contaron todo, incluso lo de los demonios. O sea que el primer notición era, la piara se fue al mar. La segunda noticia ya era, los endemoniados fueron libres. Ahora, 34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Qué glorioso podía haber dicho al principio, pero tenía que leer toda la escritura. Dice que la gente salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, lo estoy leyendo con puntos suspensivos, porque hay suspenso ahí. ¿Qué tal si toda la ciudad salió al encuentro de Jesús como lo hicieron en Antioquía? Como lo hicieron también en Samaria. Dice que toda la gente se convirtió. Dentro de todos los convertidos apareció un falso y se llamaba ¿cómo? Simón. Y era mago. Dice que Felipe predicó la palabra, todos se convirtieron, todas las autoridades, alcaldes, gobernantes de la ciudad, concejales, y hubo un avivamiento. Y entonces Simón el mago dijo, tremendo, yo también quiero aceptar a Jesucristo. Ahora llamaron a Pedro, ven a ver a Samaria lo que está sucediendo. Y cuando llegó Pedro el apóstol, impuso sus manos y la gente recibía el Espíritu Santo. Levante sus manos y diga, aquí ha venido el Espíritu Santo mismo. Ya no es solamente Pedro en imposición de mano. La sombra de Pedro traía también sanidad. Procuraban la gente ponerlo al contacto de la sombra. Pablo hacía milagros también de parte del Señor. Y uno de los que me impacta mucho es de que aún los pañuelos la gente los usaba para recibir sanidad. No era superstición, era poder.
Pero ahora ya no tenemos pañuelos, ahora tenemos el Espíritu Santo mismo. Si tú crees, recibes la sanidad de tu cuerpo, porque por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Dele una ofrenda palma fuerte al Dios de la gloria. Entonces dice que reprenden a Simón y le dice: ¿por cuánto me lo vendes? Yo también quiero tener esa disposición de poner mis manos y que abren en otro idioma. Porque la gente decía: el poder de Dios. Porque él hacía milagros, pero falsos. Los milagros falsos son temporales, pero el milagro que Dios hace es eterno. La salvación de tu alma, el perdón de tus pecados es desde ahora y para siempre. Desde el momento en que confiesas tus pecados y te apartas, alcanzas ese perdón. ¡Aleluya! Por las llagas de Cristo hemos sido sanados. Nada de eso es cuestionable, porque nosotros mismos somos llamados a ser testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros, con nosotros y en favor de nosotros. Ahora, dice que los que cuidaron la piara fueron a la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. Imagínense, aquellos dos caminos a Emaús le rogaban: quédate con nosotros, ya hace tarde. Qué privilegio tener a Jesucristo. Una familia muy numerosa tenía específicamente un lugar para el Espíritu Santo. En esa silla no se sentaba nadie, porque era llamado: Espíritu Santo, aquí está tu lugar en casa. Tú no eres el invitado invisible, tú eres presente, disponible para la familia. No aceptaban gritos en la casa, ni lloriqueos. Todo se tenía que hablar y todo se tenía que explicar. Había que orar en la hora de los alimentos. Darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. ¿Cómo iba a permitir que un espíritu contrario llegara a ese recinto si el Espíritu Santo se hace presente? Y cuando el Espíritu Santo se hace presente, cosas maravillosas suceden en la casa, en el carro, en la iglesia, en la calle, en todo lugar. El Espíritu Santo, cuando se manifiesta, hace cosas grandes, cosas maravillosas. Ahora nos enfrentamos a esa realidad de la falsa unidad de dos que venían para destruir, no para construir. Ahora veamos ahí también en Mateo, acompáñeme al capítulo 26, y en el capítulo 26 de Mateo busque el verso 59. Y los principales sacerdotes y todo el concilio, es decir, el Sanedrín, procuraban obtener falso testimonio contra Jesús con el fin de darle muerte. Y no lo hallaron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. O sea que en estos últimos tiempos, además de la falsa unidad, van a aparecer falsos testigos. Ahora ya no tocan la puerta. Ahora ya se sitúan en ciertos lugares estratégicos. Ponen ahí sus pancartas con sus pronunciados. Ponen ahí una librera ambulante y ofrecen su revista. Y hacen un trabajo de alcanzar a las personas para su secta, como llamar al proselitismo. Usted y yo no necesitamos poner una pancarta. Nosotros somos cartas abiertas al mundo. Nosotros tenemos que testificar de lo que Dios ha hecho y cómo ha tenido de nosotros misericordia. Hay que compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Luego dice que estaban buscando, aunque presentaron muchos falsos testigos, pero más tarde se presentaron, ¿cuántos?
dos, que dijeron, este declaró, yo puedo destruir el santuario de Dios en 3 días, y en 3 días reedificarlo. Imagínense, lo que ellos habían tardado tantos años, ahora el Señor Jesucristo dijo, destrúyanlo. Aquí el poder de Dios reconstruirá este santuario en 3 días. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aquellos dos dijeron, ¿qué vienes a hacer con nosotros, hijos del Dios Altísimo? Aquellos que cargaban los rollos, el Torah y todos los libros, Talmud y todo, era una enciclopedia teológica. Dinos ahora si en verdad tú eres el Hijo del Dios viviente. Dinos si en realidad tú eres el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Jesús les dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Levante sus 2 manos y diga, Él volverá. Cristo volverá en las nubes y todo ojo le verá. Esa es una manifestación pública, pero va a venir una manifestación en privado, que eso solamente la novia recibirá la revelación. Es un misterio, pero ese misterio lo revela a aquellos que tienen ese discernimiento de espíritu, porque si aparecieron falsos testigos, aparecerán también en los últimos tiempos, diga conmigo, falsos cristos. Vamos 2 capítulos hacia atrás, 24, Mateo 24, verso 1. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Note estos 2 referentes. Dice la señal de tu venida, hablando de la manifestación física a todo ojo, y hablando por supuesto también de la consumación de los siglos, que se referiría al final. Respondió Jesús y le dijo, dígalo conmigo fuerte por favor. No, ahí no se va a despertar, pero ni siquiera Lázaro. Más fuerte. Mirad que nadie os engañe. Como la expresión en inglés, watch out. Mira, que lo pone a uno alerta, donde por si no lleva casco y está en un lugar de construcción y ahí viene la viga de metal. Aguas, dice, ¿verdad? Esa es la expresión. Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, ¿qué cosa? Yo soy el Cristo. ¿Y qué dice? Ay, santo. Yo pensé que iban a engañar a algunos. Y dice, a muchos. Entonces aquí hay una manifestación de los falsos cristos. Verso 11. Y se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán.
Verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a quienes, a los escogidos, a los elegidos. ¿Qué días en los cuales estamos viviendo? Que aún hasta los escogidos pueden ser engañados por los cristos falsos, pero también habla de los profetas falsos. Entonces tenemos testigos falsos, tenemos cristos falsos, profetas falsos. Ahí mismo en Mateo, por favor, pero ahora en el capítulo 7, verso 15 del 7, vamos a ver el 7:15 de Mateo. ¿Qué dice? Guardaos, cuidaos. Por eso es que la advertencia es que nadie os engañe, porque engañarán a muchos, porque aún de ser posible, aún hasta los escogidos, hasta los elegidos pueden confundirse. Aquí en el 7:15 dice: cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, feroces, depredadores del rebaño, que se visten como, dice, como piel de ovejas, pero por dentro son lobos. Nosotros tenemos que tener discernimiento. Hay gente que le gusta, le da comezón de oír que dice el Espíritu Santo. Este tiene don de profecía. Hábleme, dígame. Mire, si la gente está buscando que le lean las cartas, ahí están las cartas del apóstol Pablo. Amén. Porque la hermanita se atravesó por una calle que estaba un rótulo así, pensó que era pupusas, no, decía Palm Reader, decía. Y ella pasó así, dijo, qué pupusería, ni qué. Vendían ahí sus oráculos. Y le dijo la señora exactamente lo que ella estaba pasando. Mire, me dice, si yo no hubiera tenido discernimiento, me engaña. Porque me dijo todo lo que estaba pasando emocionalmente. Y me dijo, yo tengo la respuesta para todos sus males, males del corazón. Y hay alguien que le está haciendo daño, hay alguien que la está haciendo sufrir, pues el marido. Pero el Señor lo tomó y lo transformó. ¿Cuántas mujeres creen que Dios puede transformar a los maridos? Dele una ofrenda de palmas. Alguien dijo también, no solamente a los maridos, a las mujeres también Dios las puede transformar. ¿Cuántos dicen amén los varones? Gloria a Dios. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir malos frutos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pablo nos advierte también en 2 de Corintios capítulo 11, por favor. A propósito de las cartas, ahí está una de las buenas. 2 de Corintios capítulo número 11. Hay cartas tan preciosas. 2 de Corintios capítulo 11. Busquemos ahora el verso 13. Porque los tales son falsos apóstoles. Note, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se da cuenta el panorama?
¿Se da cuenta en dónde estamos habitando? Necesitamos discernimiento de espíritu, porque si hay una unidad eclesiástica, esto es ecumenismo, una sola iglesia. Si hay un gobierno global, eso es anticristo. Si se aprovechan de la economía, los bancos ya lo están haciendo. Los bancos ya están reunidos. Los años 80, nosotros venimos, ¿verdad? La mayoría, aunque algunos, bendito sea el Señor, que vinieron en los 60, ¿verdad? Amén. Y en los 60 habían otros bancos que ya no existen hoy. Aunque nosotros venimos en los 80 y yo ya no veo Security Pacific Bank. ¿Te acuerdas? Un banco azul, Security Pacific Bank. Ya no se ven. Ustedes que nacieron aquí han de ver algo otros que desaparecieron. ¿Qué manda? Ese mero. Desaparecieron bancos. La industria automotriz también desapareció, porque allá pasaba por la Valley Boulevard en el monte y había un dealer de automóviles que se llamaba Pontiac. Desapareció el Pontiac. El Lincoln desapareció. El Mercury también desapareció. Carritos que calidad, ¿verdad? Pero como no tuvieron buenas ventas, pues entonces se vendieron. Y ahorita la cosa se puso más complicado, porque aunque tienen un mismo chasis, la gente solamente mira el carapacho. Y lo más importante para comprar un carro es el motor, la transmisión, la durabilidad. No el look, ¿verdad? No la visibilidad, sino lo que tiene por dentro. Que la gente es llevada solamente por lo que está en la apariencia. Y eso engaña. Por eso dice, no dejéis que nadie os engañe. Llevamos entonces testigos falsos, cristos falsos, profetas falsos, ahora apóstoles falsos. Y viene otro que este es más tremendo, Gálatas capítulo 2, y aquí se presentan los hermanos falsos, que no llegan ni siquiera primos. Entonces la cosa se complica, ¿verdad? Porque ahí nos rotularon y nos dijeron, ustedes son hermanos separados, nos dijeron. Y cantaron las mismas canciones. Y predicaron a otro Cristo. Nadie se vaya a ofender, es la verdad. Es la verdad en el momento en que estamos viviendo, que han habido transformaciones, que han habido impactos, bendito sea el Señor. Allá estaba Lutero, ese cura alemán, digo, la cosa no es así. La cosa es que por la fe viviremos. Y encontró una Biblia, usted sabe la historia de este cura. Dice que encontró en la Biblia atada, encadenada. Y dijo, pues vamos a leer. Y el primer texto que leyó en Romanos, ¿verdad? El justo por la fe vivirá. Y dijo, entonces no es por obras, es la justicia por la fe en Cristo Jesús. Y de ahí nació el movimiento protestante llamado de la Reforma. Pero fue una protesta ante el sistema eclesiástico, en contra de la religión, nada que ver con el Evangelio. El Evangelio es primitivo, el Evangelio viene desde Jerusalén. Pasamos una historia de tribulación, persecución y angustia que muchos en la ciudad de Roma tuvieron que buscar las catacumbas. Dentro de ellos un gran varón llamado Marcelo, ¿se recuerda? El mártir de las catacumbas. Y eso nos impactó. Como Dios en su amor y su misericordia, aquel que estaba dentro de las plazas de los Césares, habían también aquellos otros escuderos, miembros de el Senado, gente que se convirtió, de tal manera que aún Pablo va a visitar la iglesia en Roma.
pero nada que ver con la institución, sino que eran iglesias en casa. No eran aquellos grandes edificios. Esos grandes edificios no representan sino solamente la religión de los pueblos. Las casas donde los cristianos habitaban se abrían para compartir la palabra, y cuando viene la persecución, entonces ellos prefieren irse al subterráneo. Y ahí ellos convivieron, salían a la superficie, evangelizaban y se bajaban a 1, 2, 3. No sé qué clase de final vamos a tener nosotros. No sé si nos vamos a ir a la montaña, debajo del... Algo va a suceder. Y Dios quiere que nosotros vivamos por fe. Así que hay que tener cuidado de los que quieren a nosotros vincularnos con reformas y protestas. No, nosotros protestamos en contra del pecado. Nosotros nos reformamos por medio de la palabra, somos transformados. Gloria a Dios. Ese silencio quiere decir que usted la captó. Doble silencio, aleluya, la sigue captando. Y yo sigo hablando hasta que oiga que la agarró. A eso, levante su mano y haga así, mire, yo la agarro, si no se agarra el tiempo. Y nos vamos mañana. Amén, de esta tierra pues. Capítulo 2 le dije, ¿verdad? Gálatas. Entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. En esa reunión de casa compartió el evangelio. Este es el evangelio de la gracia. Y se los voy a compartir tal y como yo recibí la revelación. Porque en términos de revelación, todo el evangelio fue explicado por medio de las epístolas. Y aún la bendición tan grande de considerar nosotros ahora la celebración de la cena del Señor. Que el término se ha confundido y le llaman la Santa Cena. ¿Por qué? Porque venían de la Santa Tradición. Ahí se dice la Santa Cena. Aquí la palabra nos dice la cena del Señor, porque todas las veces que comáis y bebáis la cena del Señor, la muerte del Señor Jesucristo anunciáis hasta que Él venga. Porque yo recibí de parte del Señor que el día que fue entregado por Judas, ese día partió pan. Y Pedro, Juan, Jacobo, todos los discípulos se quedaron sorprendidos y dijeron, exactamente tal y como nosotros vimos que el Señor hizo cuando participó después de la Pascua, la nueva cena, exactamente lo está diciendo. Y Él no estuvo con ellos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Revelación del Espíritu. Nosotros tenemos que recibir revelación. En el momento de partir el pan y tomar la copa, la revelación viene a nuestras vidas. ¿Revelación de qué? De decisiones. Por ejemplo, la revelación, ¿para dónde voy a ir? Subí por causa de una revelación. Fui allá a Galacia. Hay gente que se mueve de aquí para allá y de allá para acá, porque como hay terremotos se mueve para otro lugar y allá lo agarran los tornados. De los tornados se regresa y se va para otro lugar. Allá hay nieve. De la nieve se regresa y allá hay fuego. Santo Dios. Entre el fuego, entre el agua, las inundaciones, las tormentas, los huracanes, los terremotos, el frío, el calor. Mire, la gente no se aguanta. Se acostumbra en un lugar y ahí se desespera. Quieren un cambio. Lo que tienen que cambiar es adentro. Es adentro la falta de sosiego, falta de quietud. Aquí donde Dios nos ha traído, aquí seremos bendecidos, aquí seremos prosperados, porque el Señor está con nosotros. Es tan precioso vivir en el tiempo del Señor, bajo la guianza del Señor, hacer las cosas tal y como el Señor dice.
Acelera, es que me va a agarrar el semáforo rojo, dice. Y quiero que todos sean verdes, pero si el Señor te está librando de un accidente. Y la esposa tan cariñosa, mi hijo, te pasaste un rojo. Sí, que se lo agarre el que viene atrás. Porque si agarro uno, agarro todos. Esos a veces sirven de señal. El Señor te dice, reduce la velocidad. Vas, pero como alma que no se ha ministrado. Dice la Escritura claramente que cerciorándose que ni aun Tito, verso 3, que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse aunque era griego. Verso 4. Y esto fue por causa de los falsos hermanos que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo, a fin de someternos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con nosotros. Ahora la palabra nos habla de gente infiltrada. Nosotros no somos los que tenemos que ver quién es quién. Nosotros solo discernimos. Dice que la red se lanza y en la red caen pescado o peces buenos y malos, que dan la medida, y hay otros que todavía no han dado la medida y hay que regresarlos al mar. No sé si usted fue pescador, pero a mí me atrajo por mucho tiempo la pesca. Me encantaba. De tal manera que yo prefería ir a pescar que venir a la iglesia. Antes del ministerio, por supuesto. Si lo hiciera ahora ya estamos fritos, ¿no? Pero allá en Cabrillo Beach, como que había por San Pedro, había una atracción. Y eso era, pero fin de semana tras fin de semana, hasta que aconteció una tragedia. Ahí vi que Dios me estaba hablando. Y en esa tragedia dije, Señor, pude haber sido yo. Tú no me has llamado a esto, tú me has llamado a otra cosa. Y discerní esa atracción que no era saludable. Cualquier cosa que sea atractiva a tus ojos o a tu alma, si no es de Dios, deséchala. Te puede arruinar todos los planes. Y yo dije, gracias Padre, perdóname por haber sido tan necio. Entonces ahí había las medidas y decía, esta es la medida de la macarela, por ejemplo. O esta es la medida de tal pez. Y tiene que tener esta medida, si no, tírela. Y yo ahí hasta el Señor me hablaba, ¿verdad? ¿Será que viste la medida o no te han dado la medida y ni siquiera te han agarrado? Hay gente que cree que por venir a la iglesia ya es convertido. La conversión es la transformación, el cambio, el nuevo nacimiento. La naturaleza nueva que le anhela uno las cosas del Señor. Ya no le atraen las cosas del mundo. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, verso 24. Porque estuvimos ahí y ahí quiero que terminemos. Mateo capítulo 6, verso 24. 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Por eso digo, no se preocupen en su vida que van a comer o que van a beber, ni por el cuerpo que se van a vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Quien considere su vida más valiosa que las aves, póngase de pie, por favor. Aquellos que se consideren más valiosos que las plantas, pónganse de pie.
Nadie, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida. Por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echado al horno, no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitan todas estas cosas. Pero continuamente busquen primero el reino y su justicia, para que todas estas cosas sean proporcionadas. Por tanto, no se preocupen por el 2020, ni el 2023, ni 24, ni 25. No se preocupe por el delta, Omicron. No se preocupe que tenemos nosotros al alfa y a la omega, el principio y el fin, el verdadero, el Rey de reyes, el Señor de señores. Con sus manos extendidas ahora, que baste cada día sus propios problemas. Ayer ya pasó, te necesitamos hoy. Padre, en el nombre de Jesús, inscribe el nombre en la vida de la vida, en el libro de la vida, aquella persona que estando muerto en sus delitos y pecados, reconoce ahora la necesidad de nacer de nuevo. Aquella otra persona que fue engañada, desviada del objetivo principal en el ministerio, que tuvo experiencias negativas con falsos ministros, que la llevaron a la perdición del camino correcto. Te pido, Señor, que ahora por esa palabra ella pueda ser edificada y regrese a la senda, al camino verdadero. Padre, haya perdón de pecados, haya sanidad de enfermedades, haya liberación de opresión. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y te bendecimos. Gracias, Padre, por Jesucristo tu Hijo. Te bendecimos. Amén.